que todos tenemos compromiso. Y la última vez, ustedes se acuerdan, estuvimos discutiendo el capítulo 6 y como ha pasado más tiempo de lo normal, yo traigo un pequeño resumen de qué fue lo que nosotros discutimos en ese capítulo 6 para sentar la base de lo que vamos a estar discutiendo ahora en el capítulo 7. Tengo aquí en mis notas que la idea central del capítulo 6 era que la nueva identidad del creyente unido a Cristo produce una vida de santidad real y necesaria. Esa es como la idea central de lo que discutía el capítulo. Y dentro de lo que discutimos, básicamente lo podemos dividir en 4 partes. La primera parte era que la unión con Cristo es el fundamento de nuestra santificación. Nosotros no nos podemos santificar a nosotros mismos. Dependemos de la obra del Espíritu Santo. Y algo que discutíamos en aquella ocasión era que la gracia no era la licencia para pecar. Que yo no podía ampararme en que como estoy en la gracia, pues puedo seguir pecando porque el Señor ya la carga de mi pecado fue cubierta. Porque eso es totalmente incongruente con un creyente verdadero. No hay manera que un creyente verdadero pueda pensar, yo puedo seguir pecando y el Señor me va a seguir amando, no importa qué, y yo no tengo que hacer nada por eso. Es todo lo contrario, mis acciones pecaminosas me llevan a mí a una experiencia de dolor, porque aquel que me salvó, sin yo merecerlo, sufrió la consecuencia de mi pecado en su cuerpo. Y eso a mí me reta a vivir una vida en santidad, por amor a Él, dependiendo de Él. ¿Se acuerdan de eso? En el bautismo, lo que estamos diciendo, era parte de la discusión, que ese bautismo representaba nuestra muerte carnal para resucitar a la vida espiritual. ¿Amén? Yes. Participamos de esa resurrección porque Cristo resucitó y como Él ya estableció, como dice la palabra, que Él es el primogénito en esa nueva esencia, en ese nuevo cuerpo espiritual, selló en nosotros la vida eterna. Por eso es que nosotros hoy podemos decir que nosotros estamos, aunque de una forma limitada, experimentando las primicias de lo que es la vida en el Evangelio. Estamos creciendo en su gracia. Fallamos porque nuestra condición caída está presente, pero en nosotros sigue creciendo cada día a través del proceso de santificación ese nuevo hombre interior. ¿De acuerdo con eso? Luego también vimos que la muerte del viejo hombre y la libertad del dominio del pecado. Esto es muy importante porque muchas veces cuando hablamos como que le damos más peso a nuestra condición caída que nuestra realidad como creyentes. Y eso es un error, porque la misma palabra del Señor nos dice que habiendo Cristo sellado totalmente este evangelio, junto con ese sello, nos dio las herramientas para vivir la vida cristiana. Que no tenemos excusa para decir, no, es que realmente yo soy débil. Reconocemos nuestra debilidad, pero la palabra del Señor nos dice que tenemos las herramientas para vivir piadosamente. O sea, que la decisión de pecar está en las manos suyas y en las manos mías. Recae en nosotros. Totalmente en nosotros. Yo escojo en este momento, en esta nueva experiencia de vida, cuando yo peco, yo escogí amar más mi placer carnal que a Cristo. Eso es lo que tristemente pasa cuando optamos en esa condición de aceptar ese deseo carnal de Dios. Entonces, hablamos también
que el creyente ya no es esclavo del pecado. Pasamos de la esclavitud del pecado a una esclavitud en libertad. Porque a uno de los dos señores tenemos que servir. Mientras estábamos muertos, éramos esclavos totalmente del pecado. Cristo llega a nuestra vida, somos regenerados y pasamos de la esclavitud del pecado a una esclavitud en la justicia de aquel que nos llamó a la salvación. ¿Ven? Entonces, ¿con qué cerramos? Para entrar con el hermano Jimmy que le toca la primera parte, con la siguiente conclusión. La vida nueva en Cristo es una realidad que se vive, no solamente se cree. Por lo tanto, usted y yo estamos llamados a vivir la vida de Evangelio. Amén. Amén. Nuestro hermano Jimmy, por la... Y ahora vamos a tener la parte en la que yo les presento una introducción a este pasaje, los primeros 6 capítulos de este los primeros 6 versículos de este capítulo, donde le doy una leve introducción al tema que íbamos a tener en esta noche. Así que espero que sea de su agrado y que les edifique. Bien, pues buenas noches, una vez más, no se me duerman. Yo voy a ser bien corto porque a mí lo que me tocó fue la introducción de esto que vamos a hablar aquí. No deja de ser importante, ¿ves? Pero continuando en lo que Iván ya nos recalcó, nos dio un overall de lo que discutimos en el capítulo 6. Comenzando en el capítulo 7, Pablo continúa con el mismo tema, básicamente. Yo voy a leer los versos del 1 al 6, que son los que yo voy a discutir un poquito, y continuamos con esto. Dice Romanos 7, verso 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ok, mis hermanos, Pablo comienza en este capítulo dándonos un ejemplo, y los primeros 3 versos son exactamente eso, es el ejemplo que él está utilizando, que es el matrimonio, y está explicando cómo bajo la ley el matrimonio tenía unas reglas estrictas, las cuales en cierto modo continúan siendo igual, porque no está hablando aquí, no está hablando de divorcio, está hablando de solamente ella queda libre de esa ley, de esa responsabilidad si su marido muere, ¿verdad? Pues entonces, explicando eso que nos está diciendo ahí, si está viviendo bajo la ley, esa pareja, cuando un hombre y una mujer se unen, dice, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. La única manera que ellos dos tenían, quedaban libres de ese compromiso, de esa ley, de cumplir con ese mandamiento, de ser ellos que continuar siendo un solo cuerpo, era que uno de los dos muriera, para que de esa manera el otro, el cónyuge que quedaba, aquí lo explica con la mujer, pero lo mismo viene a ser con el hombre, que cuando ese cónyuge muere, entonces tú quedas libre de ese pacto que hiciste con esa persona, quedas libre de lo que la ley establece para cada matrimonio, y entonces puedes unirte a otra persona.
hombre con mujer, mujer con hombre. No me voy a aclarar porque hoy día pues no queremos confusiones ninguna. Broma. Pero lo que ese ejemplo que él nos da ahí, estamos claros, porque eso era lo que establecía la ley. Y él le está hablando al principio, nos dice, pues hablo con los que conocen la ley. Estos no eran personas ignorantes. Y eso es una clave ahí. En este caso nos está hablando a nosotros. No somos personas ignorantes, conocemos lo que decía la ley. Pero si estábamos atados a la ley y ahora aquel que nos ató a la ley murió, dice que ahora entonces estamos libres de esa ley. ¿Qué hacía la ley? ¿Era necesaria la ley? Por supuesto que era necesaria, porque la ley lo que hacía es que nos hacía conscientes del pecado, de lo que estábamos haciendo mal. Es importante reconocer que la ley tuvo su propósito y aún hoy que vivimos bajo la gracia, la idea de la ley, en cierto modo, continúa diciéndonos, eso que estás haciendo es un pecado. Exacto, es la que me lleva. Pero ahora, como nos dice más adelante, si ya eso que nos ataba a la ley murió y ahora, entiéndase, si morimos con Cristo en su crucifixión y resucitamos con Él cuando Él resucitó, entonces ya no estamos atados a la ley. Ahora estamos atados a Cristo. Lo que estaba diciendo Iván, ahora dejamos de ser esclavos del pecado para ser esclavos de Cristo. Porque siempre vamos a ser esclavos porque somos siervos. Yes. Si no somos siervos, entonces todavía hay un concepto que no hemos entendido. Porque es claro que nosotros vivimos para servir a nuestro Salvador. Entonces, al nosotros estar unidos a Cristo ahora y entender que hemos sido salvos por la gracia de Dios, lo que eso conlleva es que ahora ya no estoy atado a ese pecado, porque mis pecados fueron perdonados ya. Pero como estaba explicando también Iván, si ya he sido salvo, si estoy agradecido de lo que el Maestro hizo por mí, entonces yo debo de vivir una vida diferente. O debe ser esa mi meta, al menos. Porque si tropezamos, caemos, pero nos levantamos y seguimos hacia adelante. Y no debiera ser ese pecado algo continuo en nuestra vida. Porque nosotros debemos de poder continuar hacia adelante y que eso que nos ala o que nos ata un poco, que podamos romper con eso y continuar. Porque Cristo nos lo ha hecho por nosotros. Y nosotros no vencemos por nuestras fuerzas. Ese es el problema muchas veces. Si queremos vencer ese pecado por nosotros mismos, no vamos a llegar a ningún lugar. Tenemos que poner eso en las manos del Señor y confiar en Él. Amén. Pero tenemos que hacer su voluntad. Porque eso es lo que nos va a ayudar a poder alcanzar vencer ese pecado, ese problema en nuestras vidas. Eso es básicamente lo que Pablo está hablando en esta introducción. Los 6 versículos, sí. Ya luego continúa hablando sobre otros detalles que nos van a mostrar, pero este es el asunto, uno empieza a hablar y después las notas de uno ya no sirven para nada. Ya yo cubrí casi todo lo que dicen las notas, pero vamos a verificar algo que no se nos quede nada por aquí, algo bueno que yo haya encontrado aquí. Esta analogía del matrimonio la vemos que se utiliza mucho en las escrituras. Y no sé cuánto ustedes conocen, pero cuando Dios comienza su trato con el pueblo de Israel, Él comienza haciendo una ceremonia de matrimonio con ellos. Y eso es lo que Él ha continuado haciendo con nosotros a través de toda la historia bíblica. Él quiere tener una relación íntima con nosotros. Y si nosotros no permitimos que eso se manifieste en nuestras vidas, entonces pues perdemos esa oportunidad de que verdaderamente experimentemos el poder nosotros sentir todo aquello que el Señor hace por nosotros, en cierto modo. Y no estoy hablando de sentir en cuestión de sentimientos, sino en entender, en conocer todo aquello que Dios hace por nosotros, desde las pequeñas cosas hasta un milagro que Dios pueda hacer en su vida, sea de cualquier tipo que usted necesite. Es importante que tengamos eso en mente siempre.
ese ejemplo que él utiliza, como dije, se repite. Y cuando nos reflejamos en eso, reflejamos nuestra vida en un matrimonio, y muchas veces cuando en nuestro matrimonio tenemos situaciones y problemas, el entender esto nos puede ayudar a que nosotros encontremos en su palabra la dirección que necesitamos para continuar hacia adelante. Y ahora tenemos con ustedes a nuestro hermano Carlos Alvarado, el cual trajo el final de la discusión del capítulo por esta noche. Y pues como dije, fue muy buena la discusión que se creó entre los hermanos y se compartieron algunas cosas, se hablaron algunos testimonios, pero como dije, eso es un poco más privado y los hermanos prefirieron que no trajéramos eso. Pero esto es simplemente para que aquellos que puedan ver el video y que no tuvieron la actividad, no tuvieron la oportunidad de estar en la actividad o que no conocen la actividad, pues vamos a ver entonces si podemos extender esta invitación para la próxima actividad que se haga, para que más hermanos puedan ser edificados. Entonces vamos a pasar por aquí para la próxima parte de nuevo. Espero que les agrade. Importante la analogía que explica el verso del matrimonio para que podamos entender. La ley revela el pecado que habita en nosotros y las trae a la luz. Esa es la razón principal de la ley. Porque antes con la ley hacíamos lo que vivíamos, muertos en delito y pecado. Entonces, después nos lleva a que el pecado que habita en nosotros afecta a todas las áreas y nos lleva a querer hacer lo malo, y por tal razón somos incapaces de cumplir la ley de Dios. O sea, esto algunos lo llevan a total depravación, que eso es literalmente lo que está hablando aquí. Pablo nos lleva a mostrar que el querer hacer el bien está presente, pero no tenemos el poder para cumplirlo perfectamente, sino es con la ayuda del Espíritu Santo. Verso 6, no olviden el verso 6, que es importante para mantenernos firmes hacia donde va el mensaje. Y esto sucederá hasta el día que Cristo regrese o nos llame a su presencia. Antes obedecíamos la voluntad de la carne y ahora en Cristo somos libres. Sin el Espíritu Santo no podríamos resistir el pecado. En Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Mis amados hermanos, la ley, o sea, nosotros la queremos o la hemos omitido porque ya estamos en Cristo, cumplimos por medio de Él, pero nos olvidamos la palabra ley. Ya hablamos sí de mandamientos, hablamos de pecados, pero se nos olvida que hay unos mandamientos a cumplir. Y Pablo en este caso habla de la codicia como ejemplo. Pero volvemos, está imitando a Cristo. ¿Qué dijo Cristo? Que aquel que codicia a la mujer extranjera ha pecado. No tan solamente es adulterio físicamente, es por la vista, porque ya produjo de su corazón. Pablo solamente está trayendo uno de muchos pecados que la ley trajo, que para efecto del judío tenía que cumplirlas completas, porque si no, no cumple ninguna. Lo hablaban ahorita ustedes aquí. Pero en Cristo, en su misericordia, Él las cumplió completas, porque Él sabía que usted y yo no podíamos cumplirlas. Y a pesar de eso, para seguir aquí firme y luchando contra el pecado, porque la ley va a sacar todo mi brote, todo mi llaga, todo mi pecado que hay, necesitamos el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podríamos seguir firmes. Ya vamos a ver cómo Pablo mismo, entendiendo toda la ley y poniéndola en práctica, ya fue confrontado por Cristo. Ahora la ley la utiliza porque es buena. Antes él abusaba de la ley y él entendía que era buena. Ahora la ley es santa y él no puede cumplir, pero por medio de Cristo sí. Amén. Y el 8, y el pecado, aprovechando la ocasión por medio del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, pero sin la ley el pecado estaba muerto. Porque no era importante la codicia. O no póngale
el nombre del pecado. No era importante ese pecado. Pero la ley va a mostrar el pecado que te está afectando a ti. Tú sabrás cuál es el pecado. Y la ley te la va a mostrar, porque la ley es santa. Así que en un tiempo, él vivía sin ley, al igual que nosotros antes sin Cristo, vivíamos con muertos y delitos. Estábamos supuestamente bien, pero estábamos muertos, no sabíamos. Y no es hasta que Cristo resucitó y Él nos trae memoria y nos salva y nos trae a convicción por medio de quién? Por el Espíritu Santo. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. Y yo morí, y ese mandamiento que era para vida resultó ser que para muerte. Él lo entendió. Nosotros lo necesitamos todos los domingos, lo hablamos ahora mismo. Él lo trajo a memoria. Es importante el Evangelio en nuestra vida todos los días. El día del Señor es importante que estemos. El Evangelio es para todos los días. Amén. O sea, si no tenemos el Evangelio todos los días, y lo dije en la clase de vida cristiana, si no tengo una relación con el Señor y no leo la Escritura todos los días, ¿soy creyente? O una cosa es que estoy empezando nuevo en la iglesia y uno es un proceso de santificación lento, algunos progresivos más rápidos que otros, pero los que llevamos tiempo meditemos en esto. Esto se trata de todos los días. El día que yo entienda que estoy bien, que me siento bien, llame al hermano, porque hay posibilidades que esté rayando una línea donde no estás viendo. Muy bien. Porque hay muchas cosas que no vemos. Y ahí el pecado se aprovecha de eso. Y el 11 lo dice, porque el pecado aprovecha la ocasión. Por medio del mandamiento me engañó y por medio de él me mató. Tenemos que estar alerta, como una atalaya, pendiente. ¿Dónde estamos? En el trabajo, en el hogar. Meditándonos introspectivamente. ¿Cómo yo estoy hoy? ¿A quién? Si yo veo que hay algo, ¿a quién yo tengo que llamar? Le pregunté a mi esposa, ¿tú me ves algo diferente hoy? Le pregunté a un hermano, oye, ¿has visto algo que yo tenga que mejorar? Porque somos buenos. Sí, no, estamos en las papas. Aprendemos y a decir, no, hoy yo no estoy bien. Pero es el pecado, el pecado del orgullo no quiere que tú digas eso. Verso 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Por qué? Gracias a Dios, porque Cristo la cumplió. Porque de no cumplirla, para efectos tuyos y míos, no lo vamos a ver. Ni no nos interesaría la ley. Que la ley moral justifica la pasión, jamás. La ley moral es moral. Siempre tiene que pasar por el filtro de la palabra. Yes. Sin la palabra no podemos filtrar bien las cosas. Muy bueno. Verso 13. Entonces, ¿lo bueno llegó a ser muerte para mí? De ninguna manera. Al contrario, el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso. La ley va a mostrar mi pecado. Quieras o no quieras, el Espíritu Santo te va a redarguir y el pecado va a salir a flote. O quizás asumes que nadie te vio y minimizas en la soberanía de Dios. Dios lo ve todo. No hay nada fuera de Él que Él no sepa. Omnisciente. No lo veo. Omnipresente. ¿Entendemos dónde estamos parados con el carácter de Dios? El proceso de entender la ley se trata de Cristo. No se trata de nosotros. Se trata de su gloria. Por eso Pablo trae el matrimonio, como muy bien dijiste, explicaron, el matrimonio es una analogía desde un completo a través de la Escritura. Múltiples veces es usado para el matrimonio. ¿Para qué? Para que podamos entender. Verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo, habiendo sido vendido a la esclavitud del pecado, soy carnal.
¿Qué está haciendo Pablo? Reconociendo su debilidad. ¿O no? O sea, hay tanto orgullo que se me hace difícil reconocer que hay una lucha con el pecado todos los días. Porque si no, no vamos a la iglesia. Pero la realidad del asunto es que hay una debilidad de reconocerlo, que hay un orgullo grandemente, hay una necesidad urgente. Si no, ¿por qué estamos aquí? Porque hay una necesidad de escuchar el Evangelio, de entender que aunque Cristo cumplió, yo tengo una responsabilidad como creyente. Verso 15, porque lo que hago no lo comprendo. Imagínense, Pablo dice, o sea, él no lo entiende y yo me creo que yo lo entiendo. Porque lo que hago no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿A quién no le ha pasado eso aquí? A todos. Más de lo que debería. Más de lo que debería. Es cierto. Pero como entendemos que supuestamente nadie me vio y nadie se enteró, está cubierto. Estás cubierto de pecado. No hay manera de verlo de otra manera. El Espíritu Santo es el que te va a redarguir para tú confesar el pecado. Eso es lo que está haciendo la ley. Haciendo que tú confieses tu pecado. Ese es tu espejo. La ley es el espejo tuyo todos los días. Y la ley es la Biblia completa. Esa relación con el Padre que llevó a Cristo para morir por ti y por mí, era para que pudiera subir al cielo y nos dejara el Espíritu Santo, porque por nosotros jamás podemos llegar. Verso 16, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Así que ya no soy yo el que hace eso, sino el pecado que mora en mí. Hay un reconocimiento que hay una lucha con el pecado, pero tengo una noticia que les recuerda. ¿Hasta cuándo va a ser esta lucha? Hasta que Cristo regrese o te llame a su presencia. Eso tenemos que acordarnos todos los días. La lucha no es de mediodía, es de todos los días. De un día sí, un día no. Es de todos los días. Porque no es un pecado gravoso, no lo cuento. No, sigue siendo pecado. Miraste para el lado, pecaste. Te comiste la luz, pecaste. Ese es el proceso de santificación. Reconocer cada detalle. No solamente cuando te embarraste. Verso 18. Porque yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¿Entendieron esto? En mi carne no mora el bien. Porque el querer está en mí, pero no el hacer lo bueno. ¿O acaso no has tenido duda en tomar decisiones? Todos tenemos en algún momento dudas de tomar una decisión. Porque la filtramos según nuestro lente personal y no por el lente de Cristo a través de las Escrituras. No lo pasamos por el filtro, tenemos una maldición y ahora ¿qué hice? En consecuencia de no filtrarlo por la Escritura y por el lente de Cristo o por pedir un consejo al hermano maduro en la fe. Hay opciones, esa es la importancia de la vida del creyente. Todos tenemos que relacionarnos. Si todos aquí nos vemos ahora mismo y nos conocemos, en algún momento tú nos vas a ver sentado en una esquina y tú vas a entender, te pasa algo. Si no nos relacionamos, eso no se va a dar. De esa manera Dios utiliza tu vida como herramienta para que sea espejo para otra persona. Porque tú lo has ignorado, porque como Él es invisible y está en todas las partes, no lo veo, Él usa el ser humano para que tú seas confrontado y para que escuchemos el Evangelio. Pues no hago el bien que quiero, sino hago el mal que no quiero, esto hago. Y si lo que no quiero, eso hago,
Ya no obro yo mismo, sino el pecado que mora en mí. ¿Vieron la importancia que es entender que el Espíritu Santo habita en nosotros? Y lo olvidamos. La importancia más, ya me iba a redundar. El sacrificio en la cruz fue tan eficaz, de la misma eficacia que dejó el Espíritu Santo para que tú siguieras firme. Repite. No, No te pasa nada. la cruz. Voy a parar porque. A ver si me sale. No, repítelo porque es importante. Ese es en el momento. Tú lo corriges, ¿viste? Evita la parte cuando Iván dice, Sí. repito. La eficacia de la cruz del Calvario es tan eficaz como la importancia de que el Espíritu Santo habita en tu vida. No igual. Exacto. Está ahí. El concepto está ahí. Sí. O sea, cuando Dios en su plan perfecto organizó por siglos el que el linaje fuera cuidado, así de perfecta es la cruz y así de perfecta es el día de hoy, en la vida del creyente del Espíritu Santo. Pero tenemos que abordarnos nuevamente el Evangelio para que sigamos siendo confrontados por la palabra. Amados hermanos, en esta porción, Pablo, que Dios lo salvó de seguir siendo un dictador de la ley, porque eso era lo que era. Él tenía el conocimiento de la ley, la usaba según su entendimiento, que para efecto de él estaba bien, pero le faltaba el eslabón más importante para que pudiera entender la verdad de la ley, que era Cristo. Amados hermanos, ya Cristo vive en ustedes por medio del Espíritu Santo. Ese eslabón existe y nosotros tenemos que acordarnos todos los días. Todos los días. Y la lucha es todos los días. Y te sientes tranquilo, en paz, solo por revisar tu vida. Asómate al balcón, acuérdate de David, en plena paz. ¿Qué le pasó? Pecó contra Dios. La paz es buena, pero no significa que dejas de ser atalaya. La paz es importante en la vida del creyente. Todos queremos paz todos los días. Amén si estamos en paz. Pero eso no quita que dejamos de ser creyentes. Y el creyente es orar sin cesar, vivir para Cristo, servir en la casa del Señor. Porque tú no sabes cuándo van a venir los momentos de debilidad. Y los momentos de debilidad vamos a estar dentro de la comunidad de creyentes, como hasta ahora, escuchando el Evangelio que Dios trajo, para que seamos confrontados bajo la ley, por la gracia, somos libres, pero esclavos en Cristo, porque Él es el único que la puede cumplir. Dudas o preguntas aquí, alguien que pueda abordar, porque aquí hay demasiada información. Bueno, mis hermanos, y esto fue toda la actividad que tuvimos. Fue, como dije, fue de mucho provecho para nosotros. Nos ayuda a compartir unos con otros, a sentirnos más en familia, vamos a llamarle, para que podamos sentirnos libres de expresar algún problema, alguna situación. Y es lo que estamos buscando, que eso se convierta en unas actividades donde no solamente venimos a pasarla bien y a compartir en aspecto personal, sino que podamos compartir la palabra, ser edificados, ayudarnos unos a los otros, escuchar los testimonios de cómo Dios está obrando en las vidas de las personas, o que podamos ministrarle a la vida a través de la palabra que traemos y de orar los unos por los otros, porque eso nos llama la palabra a que lo hagamos. De nuevo, estamos muy confiados de que estas actividades van a continuar dándose y que cada vez van a traer un fruto mayor. Así que
pues la actividad la cerró nuestro hermano Marco Padilla con una oración. Así que escucharemos la oración de nuestro hermano Marcos y espero de nuevo que sea de su agrado. Dios, Señor y Dios de toda gracia, alabamos tu nombre, Señor, te glorificamos y te damos las gracias. Sí, Señor. Gracias por habernos traído a esta salvación tan grande, tan hermosa. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia para con nosotros. Gracias porque tus bondades son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, por este tiempo y este espacio que tú nos concedes para glorificarte libremente, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí presente. Gloria a Dios. Suplico que les ayude, que nos ayude, Señor, para que podamos aplicar lo que hoy aquí hemos discutido. Que nos ayude, Señor, a vivir para tu gloria, porque dependemos de ti enteramente. Por favor, cuídanos, cuida a nuestra familia, ayúdanos a seguir creciendo en el Evangelio. Pon en nosotros pasión por tu Evangelio, Señor. Llévanos, por favor, también a nuestros hogares. Lo pedimos en el dulce nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.